neumonías, ¿verdad? Sí, sí terminamos. Sí, doctor. Bueno, entonces, continuando con las infecciones de vía aérea, vamos a ver infecciones por SARS-CoV-2. Obviamente, les recuerdo que este no es un tema que venga en el temario, ¿sí? No viene en el temario viene hasta neumonías, luego ya se brinca a infección del sistema nervioso central, pero pues se me hace ilógico que en esta situación en la que estamos no veamos COVID, que es algo que ustedes van a ver evidentemente el día que se vayan a hacer el servicio o el internado. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con esto. ¿Qué es lo que vamos a tratar de abordar? Es una pequeña introducción acerca del nuevo coronavirus, cuál es la sintomatología más frecuente en niños, cuál es la situación con el recién nacido hijo de madre COVID, diagnóstico y tratamiento del COVID, prevención para no adquirir la infección y aerosoles. ¿Cuál es la importancia de estos? El regreso a clases, que esta plática es de hace algunos meses, entonces aquí se expresaba una opinión que ahorita ustedes van a ver si es concordante con lo que estamos haciendo o no, y cuáles eran las conclusiones hasta hace un par de meses. Todos sabemos dónde inició todo esto. Se habla de que fue una infección que empezó en la provincia de Wuhan, que es parte de Hubei, en China. Sabemos que es un lugar comercial en donde tenemos múltiples teorías acerca de cómo se dio la infección, desde procesos de mutaciones comunes que ocurren en todos los virus hasta pues teorías más elaboradas, ¿verdad? De decir que si es un virus de laboratorio, que si se utilizó para una guerra comercial, que si se utilizó para una guerra económica. Créanme que nos ha dado que pensar a muchas personas acerca de cómo y dónde empezó y por qué empezó ahí. Curiosamente afectó a China, pero en una provincia que no es, vamos a mencionarlo así, ciudades de más riesgo. Como si nosotros nos transportáramos a México, diríamos, no fue en la Ciudad de México, no fue en Monterrey, no fue en Guadalajara, como si dijéramos que esto ocurrió en Colima y que tuvo una afectación fuerte ahí en Colima y que en realidad no tuvo el mismo impacto en el resto del país. Entonces son cosas que a la comunidad política le llamó la atención. A la comunidad científica le llamó la atención el tipo de mutaciones que presentaba. Ustedes todavía no alcanzan a visualizar toda esta situación porque todavía no han adquirido esos conocimientos, pero los virus presentan mutaciones constantes. Los virus mutan día a día. Tú tienes virus que van a hacer cambios en algunas regiones de bisagra de sus componentes genéticos y hay algo que se llaman primers que nos permiten identificar cuando los cambios son naturales o cuando son cambios inducidos por la mano del humano, ¿sí? Hay mutaciones que se presentan frecuentemente en la vida salvaje de un virus y hay otros cambios que los científicos inducen con fines de investigación. Entonces, claro que hubo muchos científicos a nivel mundial que levantaron la mano diciendo que los primers para las mutaciones de coronavirus no eran primers naturales, que eran primers probablemente inducidos por la mano de un ser humano. Todo esto, les digo, son teorías, todo esto son rumores, especulaciones. Yo creo que la verdad, la realidad de qué pasó, por qué pasó y cómo pasó, la vamos a saber dentro de muchos años o probablemente nunca vamos a saber, ¿verdad? Entonces, digo, hablando de situaciones serias, ¿eh? No estamos hablando de teorías de conspiración en donde dicen el COVID no existe, es un invento para que China se vuelva una... No, China ya era una superpotencia. China ya es una superpotencia. El COVID, claro que existe. Coronavirus tenemos desde hace muchos, muchos, muchos años y lo que estamos enfrentando es una mutación de cierto grupo de coronavirus. Entonces eso no lo confundamos. Eso
Ahí está. Lo único que se ha mencionado por gente muy seria en el campo de la virología es si esto fue inducido o fue natural. Bueno, esta enfermedad comenzó a tratarse como por gotitas respiratorias y después se modificó a tratarse como si fuera de una transmisión por aerosoles. Las medidas de precaución que nosotros tenemos son principalmente 4. Nosotros tenemos precauciones generales, precauciones de contacto, precauciones de gota y precauciones de vía aérea, dependiendo de la forma en la que creemos que una infección se transmite. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente con una meningitis, decimos, bueno, la infección está localizada dentro del cuerpo del paciente, no tenemos vías de exposición abiertas, no tengo forma de que se transmita de vía respiratoria, entonces lo considero precauciones generales. Después tengo pacientes con hepatitis, y digo, todo lo que el paciente haya contaminado, por ejemplo, la ropa interior, los pañales, lo que tocó la saliva, todo eso puede ser contagiable por contacto. Yo lo puedo agarrar, después puedo tomar, por ejemplo, una pluma que tocó un paciente y la traía en la boca y después yo tomo esa pluma, se me olvida y me pongo esa pluma en la boca. Bueno, yo puedo tener esa hepatitis, entonces le pongo medidas de contacto, todo lo que toque. Después viene el flush o las gotas. Las gotas como por ejemplo en pacientes que tengo con diagnóstico sarampión, pacientes que tengo con varicela, pacientes que son pacientes que pueden tener liberación de esas gotitas de líquido que contengan ese microorganismo y yo al tener contacto con él, otra vez introducirlo yo a mi nariz o a mi boca y contagiarme. Y por último, el contacto con aerosoles. Los aerosoles como por ejemplo tuberculosis, que ya vieron ustedes. Un paciente que no es necesario que tenga contacto conmigo de forma indirecta, que yo no necesito tocar el flush ni nada. Si estamos en un ambiente cerrado y tengo un paciente tuberculoso tosedor, si ese paciente está tosiendo, puede contagiarme, puede infectarme de tuberculosis porque el organismo se encuentra disperso en el aire. Bueno, cuando hablamos de COVID, inicialmente se pensó que únicamente era por gota y posteriormente se dieron cuenta de que también había dispersión por aerosol, que en lugares concurridos donde se concentra mucha gente, lugares mal ventilados, donde está cerrado el espacio, puede haber microorganismos flotando en el aire que puedan afectarme a mí por vía respiratoria, que yo los pueda inhalar y me puedo. Entonces, eso en aquel momento nos cambió completamente el sentido de la enfermedad, porque entonces dejamos de hablar de una enfermedad que había que limitar a los pacientes enfermos a un hospital y empezamos a hablar de otra situación diferente, que era confinar a la gente sana a su domicilio para que no tuviera contacto con el ambiente. Fue confuso porque, a diferencia de otras enfermedades, con el SARS-CoV-2, con el COVID, creo que lo que más daño le ocasiona al paciente no es el microorganismo en sí, el sistema inmune del paciente que está tratando de atacar al microorganismo. Cuando tú te infectas por coronavirus, inicia una cascada inflamatoria gigantesca dentro de tu cuerpo, ¿sí? Empiezas a producir citocinas, a liberar factor de necrosis tumoral, a liberar interferones, a liberar interleucinas, a liberar un montón de sustancias que cuando se producen de forma abrupta y se producen en cantidad, pueden ser tóxicos para nuestro cuerpo. Por eso
esta infección atacó menos a los niños. Los niños tienen un sistema inmune inmaduro. Los niños todavía no desencadenan ciertas respuestas inflamatorias cuando tienen algunos procesos infecciosos. Entonces, un niño infectado de COVID te daba una respuesta inmunológica moderada. Entonces, estos niños pues, tenían síntomas leves, a comparación de un adulto que te daba una respuesta inflamatoria sistémica grave y que era lo que en realidad ponía al paciente al borde de la muerte. Adultos, 50-75% asintomáticos en villas cerradas en China, y en estudios recientes para evitar rebrotes, hasta 78% se reportaban asintomáticos. Esto es delicado, esto es muy, muy, muy delicado. El que tú tengas 75% de las personas contagiadas asintomáticas implica que esas personas van a andar en la calle, van a andar tosiendo, van a andar estornudando, o van a andar respirando sin usar un cubrebocas y van a contagiar a la gente que es más susceptible. Ahí viene la gran tristeza y decepción de países como el nuestro, en donde la mayoría de la gente joven, y gente joven me refiero a gente entre 15 y 25 años de edad, no usó cubrebocas esta pandemia, ¿sí? Salían a la calle, andaban en el parque, mucha gente no se frenó de hacer su vida normal, anduvieron buscando bares, restaurantes, antros, en donde hubiera vida a puerta cerrada, a escondidas, para poder seguir con su vida normal, sin importarles que ellos iban a ser únicamente portadores asintomáticos y que iban a llevar este microorganismo a su casa y que iba a haber adultos mayores o personas más grandes que ellos que iban a resultar contagiadas y sintomáticas. Creo que algo que nos dejó la pandemia fue eso, el darnos cuenta de lo tan poco importante que resultó el adulto mayor para la gente joven, ¿sí? Tristemente, y no hablo en general, no digo todos, pero la mayoría. Los niños, 15-28% se reportan asintomáticos e implican de 5-10% de todos los casos sintomáticos, es decir, sí hubo niños contagiados, pero únicamente el 10% de los niños contagiados mostraron síntomas. Casi todos los demás pues, fueron asintomáticos. ¿De dónde viene el nuevo coronavirus? Viene de la familia Coronaviridae, del orden de los nidovirales, de la subfamilia Coronaviridae, y se divide en alfa y beta coronavirus para los seres humanos, y gamma coronavirus y delta coronavirus que afectan a otro tipo de animales, pero no afectan al ser humano. 4 de ellos circulan habitualmente, ¿sí? Que son los que vienen ahí en la diapositiva para no leérselos todos, y esos ya circulaban en la población y producían una tercera parte de los resfriados a nivel mundial. Créanme que aquí lamento mucho yo haberme equivocado, igual que mucha gente que nos dedicamos a esto, porque muchos de los médicos infectólogos pensamos que como el mexicano ya tenía contacto con ciertos coronavirus, íbamos a tener una inmunidad cruzada. Pensamos que no nos iba a ir tan mal. Dijimos, una vez que llegue el SARS-CoV-2 y afecte a México, no vamos a ver lo que están viendo en Italia, no vamos a ver lo que están viendo en Alemania, no vamos a ver lo que están viendo en España, en Francia, porque son países que prácticamente no tenían coronavirus de otros tipos circulando en el ambiente. Y aquí en México y en Estados Unidos teníamos 4 diferentes tipos de coronavirus ya circulando en la población. Si ustedes se acuerdan, hemos hablado de algo que se llama protección cruzada, como por ejemplo cuando yo doy una vacuna a un niño, lo vacuno contra neumococo y con eso yo logro que los adultos mayores se enfermen menos, porque al dejar de tener un niño portador de neumococo,
pues el adulto mayor ya no se contagia cuando tiene contacto con el niño. Aquí pensamos que iba a ser algo similar. Pensamos, bueno, si yo tengo circulando el HCOP 229, el HCOP NL63 y el HCOP OC43 y el HCOP HKU1, pues cuando llegue el HCOP2 o el SARS-CoV-2, yo ya voy a tener cierta inmunidad cruzada. Entonces a lo mejor me voy a enfermar, pero no va a ser tan grave. Y tómala, que en realidad no nos fue así, que llegó el SARS-CoV-2 y no hubo inmunidad cruzada con otros coronavirus. Fuera otro tipo de virus y pues ocasionó lo que todos ustedes ya saben, casi 500,000 de muertos en nuestro país. Bueno, ¿cuáles son las características de este virus? Tiene una glicoproteína o una glucoproteína de espiga o glucoproteína S. Es el principal antígeno de este virus, tiene una estructura trimérica que le da la forma de corona, de donde deriva el nombre de coronavirus. No es específica del SARS-CoV-2, esto está presente en todas las variedades de coronavirus, que son muchas, y es la responsable de la unión y fusión en la membrana de la célula epitelioria. Entonces, parte de las proteínas que tenemos que pensar en inactivar cuando vamos a dar tratamiento, pues es hacia la glucoproteína de espiga S. Muchas de las vacunas que se están produciendo van ligadas a esa glucoproteína S para que nuestro cuerpo reconozca a esa espiga S y genere anticuerpos contra ella. Algunas otras de las vacunas ya van también contra glucoproteínas de transmembrana o matriz M, que es una proteína estructural más abundante del virus y establece la envoltura de toda su extensión. Y algunas otras son de ARN mensajero, porque también recordemos que el SARS-CoV-2 tiene ARN de cadena positiva. Entonces, si nosotros conocemos la estructura del virus, si sabemos que sus principales proteínas son la S y la M, y que es un ARN virus, desde aquí vamos a entender cómo se hacen las vacunas. Y desde aquí vamos a entender que hay vacunas que afectan contra cierto tipo de glucoproteínas y otras que son de RNA mensajero. ¿Cuál es la mejor? Bueno, pues habitualmente las que son de RNA mensajero te brindan una protección un poquito más abundante, porque como bien dijimos, hay mutaciones. Entonces, si yo dirijo mi vacuna contra una cierta proteína o glucoproteína con un valor antigénico como la proteína S, probablemente el virus mute, modifique esa proteína S, tenga una nueva glucoproteína que funcione como principal antígeno y entonces mi vacuna pudiera ser ya no tan útil. Cuando tengo RNA mensajero, pues en realidad no es tan importante que vaya dirigido a una u otra glucoproteína. La fisiopatología del daño multiorgánico en la infección por SARS-CoV-2 es difícil también de explicar. Obviamente esta diapositiva que yo decía era para explicar el sistema inmunológico en niños. Sabemos, ustedes saben, ya vieron en clases también que todos tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adquirida, ¿verdad? Existe unión de la glucoproteína S, que ya vimos, a un receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Si nosotros recordamos, vemos aquí en la parte superior, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde la renina más el angiotensinógeno me van a producir la angiotensina 1 y luego con la enzima convertida de angiotensina voy a tener angiotensina tipo 2 y luego con la hormona convertida en angiotensina 2 voy a tener ya una activación para provocar vasoconstricción a nivel periférico, reabsorción de sodio y agua, aumento del volumen, aumento de la presión arterial y demás, por esa acción conjunta que tenemos de renina y de aldosterona a través de esa angiotensina 1, angiotensina 2, me voy a dar cuenta de que en donde yo tengo
enzima convertidora de receptores para la enzima convertidora de angiotensina, mi sistema inmunológico se confunde. Llega el coronavirus y gracias a esa glucoproteína S va y se pega a los receptores de enzima convertidora de angiotensina. Es decir, dicho de una forma más coloquial, mi cuerpo piensa que yo estoy recibiendo enzima convertidora de angiotensina y no estoy recibiendo enzima convertidora de angiotensina. Estoy recibiendo a la glucoproteína S del SARS-CoV-2. Ok, entonces ya me voy dando una idea de que la gente que tenga más receptores de enzima convertidora de angiotensina, pues va a tener mayor cantidad de virus aceptados en su sistema, ¿sí? O sea, si yo tengo mayor cantidad de receptores de enzima convertidora de angiotensina, voy a tener mayor predisposición a que el virus pueda entrar a mi cuerpo. El receptor de enzima convertidora de angiotensina se encuentra además en lugares específicos. Está en el epitelio respiratorio, en el sistema cardiovascular, en el riñón, en el tubo digestivo, en la placenta, en el sistema nervioso central y se expresa mucho en el tejido adiposo. El tejido adiposo además va a expresar dipeptidilpeptidasa o DPP4, que es receptor del SARS-CoV-2 y del MERS, que es una variante de los coronavirus. Y favorece un proceso inflamatorio al incrementar la respuesta por linfocitos T y sintetizar de una forma más rápida interleucinas. Entonces, ¿quién tiene más dipeptidilpeptidasa y quién tiene más receptores de enzima convertidora de angiotensina? Quien tenga más tejido adiposo. Y de ahí viene lo que nos decían. Un paciente con obesidad corre más riesgo de una enfermedad grave por COVID. Es decir, ustedes pueden contagiarse de COVID. El COVID puede llegar a su epitelio respiratorio, pero habrá que ver qué cantidad de copias de COVID van a tener ustedes en su cuerpo. No es lo mismo tener 10 copias que tener 10 millones de copias. Son 10 soldados contra tu sistema inmune en comparación con 10 millones de soldados en contra de tu sistema inmune. Ok, gente joven, gente de 15, 16, 17 años. A pesar de que somos un país con obesidad, tenemos picos de obesidad, que es la obesidad infantil y la obesidad en el adulto joven. Pero en el adolescente, en el paciente de 15, 16, 17, 18, 20 años, no tenemos índices de obesidad tan elevados. Y los pacientes pediátricos, el niño obeso de 5, 6, 7, 8, 9, 10, no tiene tanta expresión de enzima convertidora de angiotensina. ¿Quién tiene mayor expresión de receptores de enzima convertidora de angiotensina? El adulto mayor. Entonces ya nos vamos dando una idea de por qué esta pandemia nos afectó así. Todo está debido al receptor de enzima convertidora de angiotensina y a la dipeptidilpeptidasa, que son los lugares que en uno se une la proteína S del SARS-CoV-2 y el otro favorece la respuesta inmunológica a expensas de linfocitos T y de interleucinas. Es decir, uno hace que tengas una mayor cantidad de virus atacándote y el segundo te hace que tengas una respuesta inflamatoria más violenta a ese tipo de microorganismos. Bueno, entonces, aquí viene otra de las situaciones. Vamos a suponer que yo me veo expuesto, yo me encuentro expuesto al SARS-CoV-2. ¿De qué va a depender qué tanto me enferme yo? Bueno, una es de la predisposición genética que yo tenga para tener receptores de enzima convertidora de angiotensina. La segunda es qué tan gordito estoy yo para producir dipeptidilpeptidasa. La tercera es si traía cubrebocas o no. Hay gente que con todo el poder que la ignorancia les da, te dicen,
es que el cubrebocas en realidad no sirve porque no te protege al 100%. No te protege al 100%. Pero existe diferencia cuando tú te contagias. Si tú no traías cubrebocas y te expones a 100,000 copias virales, es distinto a que si traes un cubrebocas de tela, del que casi no funciona, y en lugar de 100,000 copias te expusiste nada más a 10,000 copias. O traías un tricapa y te expusiste a 1,000 copias. O traías un N95 y te expusiste a 10 copias. Ya desde ahí, si yo traía o no traía un cubrebocas, desde ahí cuenta la cantidad de virus que estoy recibiendo. Y después de eso ya entran las otras cosas. Si yo tenía o no tenía predisposición para tener más receptores de enzima convertida en angiotensina, y si yo tenía o no tenía producción de dipeptidilpeptidasa para una respuesta severa. Obviamente hay condicionantes, por ejemplo, el tabaquismo y la neumopatía crónica aumentan la expresión de enzima convertida de angiotensina. Entonces, una persona que fuma, que tiene más de 60 años, que es obeso, pues va a tener gran cantidad de receptores de enzima convertidora, va a tener un pulmón dañado, va a tener una mayor expresión de dipeptidilpeptidasa, y si no trae un cubrebocas va a tener una cantidad grande de carga viral. Entonces todo esto va sumando. Dice Ulises que si por eso también hay pacientes con muchas secuelas. Sí, fíjate que sí, Ulises, porque desafortunadamente el virus va a migrar a donde encuentres receptores. Entonces, puede ser que encuentres a alguien que es deportista. Bueno, yo les platico, por ejemplo, cuando yo me enfermé. A mí no me sorprendió. Yo tuve un cuadro en octubre del 2020. Tuve un cuadro que yo estoy seguro de que fue COVID, pero pues todavía teníamos ahí problemas con las pruebas y demás. La PCR salió negativa. Ahorita vamos a ver lo de las pruebas. Y tuve una prueba de anticuerpos, obviamente negativa en aquel momento, pero tuve fiebre, tuve mialgias, artralgias, cefalea intensa, cansancio, náusea, y pocos días después tuve también algo de pérdida del sentido del gusto, ¿sí? Entonces, con esa sintomatología, yo digo, pues tuve COVID. Y en aquel momento pasó como una infección de 6 o 7 días, y meses después comencé a experimentar alteraciones del ritmo cardíaco. Vamos a decir que me enfermé en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, más o menos 4 meses después, comencé a tener alteraciones del ritmo cardíaco. Entonces tengo extrasístoles, me voy a evaluar, pues resulta que traía una pericarditis con un derrame pericárdico. Y el médico me dijo, ¿y sabes qué te encuentro? El cardiólogo me dijo, ¿sabes qué te encuentro yo de raro? ¿No? Aparte del derrame, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, aparte del derrame me llama la atención que tienes mucha grasa pericárdica. ¿Sí? La gente habitualmente va creando o va haciendo grasa pericárdica. La grasa pericárdica va en relación a la grasa abdominal que todos tenemos. Si tú eres una persona que aumenta de peso y tienes grasa abdominal, vas a tener grasa pericárdica. Dice, nada más que a mí no me concuerda. Dice, pues estás gordito, pero no estás tan gordo como para la cantidad de grasa pericárdica que yo veo. Ah, pues raro, ¿verdad? Pero entonces a mí ya no me extrañó, ya no me pareció raro que yo hubiera tenido como un foco de, vamos a decir, un foco de concentración del virus, el pericardio, porque el virus busca los lugares en donde hay grasa, donde hay mayores receptores de enzima convertida en angiotensina, donde hay más dipeptidilpeptidasa. Entonces, va a buscar lugares específicos en donde tenemos enzima convertida de
angiotensina y receptores para la misma, pues en todos lados, cardiovascular, digestivo, sistema nervioso central. Si tú eres una persona que tiene sobrepeso y tienes acumulación de grasa pericárdica, por supuesto que puede llegar ahí a atacarte. Y hay muchos reportes de miopericarditis, de miocarditis y de pericarditis secundario a COVID. Hay muchos reportes de insuficiencia renal secundario a COVID. Hay muchos reportes de alteraciones del sistema nervioso central secundario a COVID. Gente que tiene pérdida de la memoria a corto plazo, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien levantó la mano? Sí, doctor, yo. Bueno, referente a lo de los receptores, como por lo del sistema renina, se presumía que, bueno, la mayor cantidad de los receptores de la enzima estaban pues precisamente en los pulmones por este seguimiento del sistema. Pero luego después, yo estuve en lo de las pruebas del COVID ahí en el civil y nos decían que la mayor cantidad de los receptores de esta enzima era la nasofaringe. Por eso la prueba del hisopado iba ahí en esa zona. Entonces, como en relación a esta parte como de la cantidad de grasa y demás, cree que también, no sé, ahí me hace como ruido, porque pues en esta zona pues no es como que a lo mejor también tengamos como grasa o... Uh-huh. No necesariamente que esté solo donde hay grasa. O sea, tú vas a tener, como dice ahí la diapositiva, tú tienes receptores de enzima en el epitelio respiratorio, en el sistema cardiovascular, en los riñones, en la placenta, en el sistema nervioso central y en el tejido adiposo. O sea, son todas las partes de tu cuerpo. El problema del COVID es que inicialmente se clasificó como una enfermedad respiratoria y no es una enfermedad respiratoria. Es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad que te puede dar dificultad respiratoria, pero que además te puede dar alteraciones renales, además te puede dar alteraciones cardíacas, además te puede dar alteraciones neurológicas, ¿sí? Bueno, la prueba tiene que ser en nasofaringe, igual que influenza, igual que bordetela, igual que todos los microorganismos que atacan al epitelio respiratorio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es en el lugar que es accesible en donde yo voy a tener mayor cantidad de microorganismos. Por ejemplo, a mí me decían, bueno, traes un derrame pericárdico, vamos haciéndote una punción del derrame pericárdico para poder hacer una PCR a ver si tienes SARS-CoV-2 ahí. No, le dije, como que no, ¿verdad? No me voy a dejar hacer una punción, nada más para tener ahí un aislamiento. Le dije, pues sí, no quiero hacer un reporte de artículo. Si es un derrame leve, no tengo por qué hacer una punción. Entonces, ¿qué me hicieron? Pues me hicieron un hisopado de epitelio respiratorio para una PCR nasofaringe, que evidentemente salió negativo. Entonces, eso es lo que nos ha costado trabajo en COVID. Entender que una prueba de PCR negativa en epitelio nasofaringeo no significa que no tengas COVID. Significa que no tienes manifestaciones pulmonares. Significa que a lo mejor tu SARS-CoV-2 no fue a ubicarse ahí al epitelio respiratorio. Las pruebas que se hacen ahora, las famosas pruebas rápidas que ahora están haciendo prueba antigénica, es una prueba antigénica basada o cimentada en el epitelio respiratorio también. Te hacen un hisopado nasofaringeo a ver si tienes ahí antígenos. Digo, mira, yo te puedo decir que hemos tenido en el hospital de pediatría, de los últimos 10 pacientes pediátricos que hemos tenido, porque en realidad pediátricos no hubo tantos, de los últimos 10 pediátricos que hemos tenido, 8 tienen prueba antigénica negativa en epitelio, en nasofaringe, 8 con antigénica negativa. Y toditos tienen prueba positiva de PCR. Entonces, tú puedes llegar a tener al microorganismo y no tener la expresión del antígeno en el epitelio nasofaríngeo, pero sí ir a presentarse en otro lado. Un niño se descompensó, estaba con alteraciones de la tensión arterial, estaba con una respuesta inflamatoria severa, a otro lo teníamos con
el segundo tuvo una miopericarditis también, lo teníamos con un problema cardíaco importante, o sea, no necesariamente COVID significa problema pulmonar. COVID puede significar muchas otras cosas. Dice Luis Fernando que si cuando perdemos grasa corporal perdemos grasa pericárdica. Híjole, fíjate que esa fue mi primer pregunta. Oye, ¿y si bajo de peso se me quita la grasa del pericárdico? No, si tú bajas de peso, no se quita esa grasa pericárdica. Esa desafortunadamente, pues ahí se va a quedar ya. Entonces es hacer un cambio de hábitos, empezar a cuidarse y allá no juntar más grasa. Eso es lo que tiene que hacer uno. Y háganlo ahorita que están chavos, porque yo un problema que tengo ahora es que quiero ponerme a hacer ejercicio, pero como ya tengo las extrasístoles, ya tengo las alteraciones del ritmo cardíaco, pues ya no puedo. Empiezo a hacer ejercicio, desencadena la extrasístole y tengo que frenar. Entonces, si ustedes ven que van subiendo de peso, si ven que van acumulando grasita pericárdica, es buen momento. Buen momento. Dice Dani Sandoval que leyó un artículo que mencionaba que también le gustaba mucho estar en el sistema digestivo y que duraba más ahí que en el sistema respiratorio. Lo que te están dejando, Dani, aparentemente es las secuelas de la inflamación que induce. No es tanto el problema de que el virus ahí esté presente, por ejemplo. Regresando al problema respiratorio, el virus llega, ataca el epitelio respiratorio, lo destruye, se va el virus, pero te deja destruido el epitelio respiratorio. Y con esa situación tú vas a lidiar por meses o por años. Misma situación que estamos hablando del corazón. Llegó el virus, atacó como hay más grasita ahí pericárdica y tienes mayor dipeptidilpeptidasa, pues se generó un proceso inflamatorio ahí a nivel cardíaco. Hizo un relajito ahí en el corazón. Se fue el virus, desapareció el virus a los 14 días, pero dejó una cicatriz en el corazón. Y esa cicatriz es la que está ocasionando las arritmias. Entonces, no el que yo tenga un cuadro de meses, de semanas, de meses o de años, no significa que el virus esté ahí provocándome el cuadro. Significa que el virus llegó, inflamó, destruyó, se fue y me dejó ese desorden para lidiar con él durante mucho tiempo. Bueno, vamos a tratar de avanzar. Hay muchos artículos que nos explican cómo nos ataca. Uno de los primeros artículos que salieron fueron en una revista que se llama, que salieron en español, fue una revista que se llama Hipertensión y Riesgo Vascular. El artículo decía el síndrome de respuesta inflamatoria y el SARS-CoV-2, el acertijo a resolver. Entonces, aquí me decían que yo tenía diferentes vías por las cuales iba a tener el ingreso del microorganismo, el ingreso del SARS-CoV-2, iba a unirse a la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima iba a tomar o podía tomar dos diferentes caminos. Uno que era hacia la liberación de mediadores inflamatorios por medio de una vía independiente y otra en la cual yo necesitaba la enzima convertidora a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina para una vía dependiente de esos liberadores. En pocas palabras, es uno de los primeros artículos que me decía, ojo, el COVID no se debe de tratar, no se debe de atender como se atiende a otras enfermedades como la influenza. Aquí no es importante dar broncodilatadores, dar esteroides, dar todos los medicamentos inhalados que se dan en otro tipo de infecciones respiratorias. Aquí lo que tú tienes que hacer es atacar la cascada inflamatoria, que ya más adelante ustedes van a ver que se empezó a hablar de algunos medicamentos como la dexametasona intramuscular o la dexametasona intravenosa. Y te decían, le puedes dar dexametasona para inactivar la cascada inflamatoria, pero se la tienes que dar
justo cuando ya empezó la inflamación, no al principio de la enfermedad, porque si no tú inmunocomprometes y entonces postergas la replicación viral. Entonces aquí se empezaba a hablar ya de los momentos o de los tiempos en los que tiene que darse un medicamento. Aquí se empezaba a decir, el medicamento no se da en cualquier momento, tiene situaciones precisas. Bueno, parte de la fisiopatología nos decía que existen anticuerpos neutralizantes no eficientes manifestados por otros coronavirus y que es una infección facilitada por anticuerpos. Bueno, lo que yo les decía, yo pensaba que al tener exposición a otro tipo de coronavirus en nuestro país, pues íbamos a tener anticuerpos neutralizantes que nos iban a ayudar contra el SARS-CoV-2. Y resulta que no tuvimos esos anticuerpos neutralizantes. El estradiol y la testosterona también demostraron que incrementan la expresión de enzima convertidora de angiotensina. La gente que estaba tomando inhibidores de enzima convertidora de angiotensina era gente que suponíamos más predispuesta, ¿sí? Decíamos, bueno, si yo tengo receptores de enzima convertidora de angiotensina y estoy inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, va a haber más receptores libres. Entonces, por lo tanto, el virus va a tener más lugares a donde llegar a pecarse. Y ya después también se descubrió que en realidad si tú tomabas o no tomabas IECAS, no tenía un impacto significativo en el que tú te enfermaras o no. Bueno, ha sido un camino largo y difícil porque créanme que con esta enfermedad te salían a decir una cosa, te daban una panacea, te decían, si tienes un paciente que está tomando IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina por hipertensión, suspéndeselos, porque lo estás volviendo vulnerable a COVID. Entonces ahí estás con tus tíos y primos y gente que sea adulta diciéndole, ya no te tomes el IECA, ahorita suspéndelo. Pasaba una semana y salía otro artículo y salía otro comunicado en donde te decían, los IECAS no tienen nada que ver con que te infectes o no te infectes por COVID. Ay, tía, ya inicie otra vez, por favor, su medicamento. Siempre no era de riesgo. Entonces, así fluyó la información para todo. Dale ivermectina, ya no le des ivermectina. Dale acitromicina. La acitromicina no sirve para nada. Siempre sí sirve la acitromicina. Dale acitromicina otra vez. Y así estuvimos, meses y meses y meses, sin en realidad saber qué era lo que teníamos que hacer. Bueno, este es otro artículo, dice fisiopatología del daño multiorgánico en la infección por SARS-CoV-2. Ese está bonito, ese si lo encuentran por ahí todavía, denle una leída, está en español, y es uno de los artículos que les digo yo bonitos porque te explican brevemente en realidad cuál es la fisiopatología de la infección, y es uno de los primeros que te decían, esto no es respiratorio, esto es sistémico. Te dice desde el momento en el que el virus se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, cómo hace esa endocitosis a través de la proteína M, cómo hay introducción del RNA viral, multiplicación del genoma viral, maduración de esa célula que ya se infectó y liberación viral para ir a atacar a otras células. Y también te habla ya del interferón como respuesta frente al virus, que induce una respuesta inmune adaptativa y encadenar toda esa cascada inflamatoria que a final de cuentas termina por más al paciente en su afán de defenderlo. Entonces regresamos a lo que dijimos, tu cuerpo tratando de defenderte también te está atacando. Que existe una elevada piroptosis. ¿Qué es una piroptosis? Ustedes saben lo que es una apoptosis. Una apoptosis es una muerte celular preprogramada. Entonces una piroptosis es una muerte anticipada de una célula que todavía no debía de morir. Si yo tengo un periodo de vida, por ejemplo, para un macrófago, para una plaqueta, ese macrófago, esa plaqueta va a tener un periodo de vida después del cual se va a morir solito, ¿sí? Eso se llama apoptosis. En este caso no, en este caso, esto me está matando células
antes de tiempo y mi cuerpo se ve obligado a producir más células. Entonces voy a tener cambios en cuanto a la liberación de citocinas. Más células se mueren, más células produzco, más inflamación produzco y se da ahí un círculo vicioso. Va a haber además síndrome de fuga capilar, que ya vimos cuando revisamos el tema de dengue en preescolar y escolar. Va a haber activación macrofágica, hipercitocinemia fulminante, y en 3 a 4% de los casos también va a haber septicemia. Es decir, cuando yo tengo esta situación tan delicada dentro de mi cuerpo, en donde mi sistema inmune está respondiendo con una cascada inflamatoria, me vuelvo susceptible a coinfectarme por bacterias o por otros virus. 3 a 4% de los casos de SARS-CoV-2 se coinfectaban predominantemente por virus. Entonces veíamos pacientes con fiebre con citopenias. En la biometría hemática, por ejemplo, yo me fijo mucho si el paciente tiene bandas. Las bandas aparecen con una respuesta inflamatoria secundaria a infecciones bacterianas, más que a virales. Entonces, si yo veo a un paciente con COVID que además tiene un porcentaje elevado de bandas, le dejo antibiótico. Y le dejo antibiótico pensando en que tenga una coinfección bacteriana, no en que el antibiótico le va a curar el COVID. Entonces, créanme que las campañas de información muchas veces desinformaron más a la gente. En lugar de ayudarnos a los que somos expertos en el tema, nos perjudicaron porque generaron desconfianza en los pacientes. Había muchos textos por ahí en Facebook, en Twitter, en todos lados. En TikTok no sé porque nunca he tenido ni voy a tener TikTok, pero tenía, por ejemplo, en Twitter o en Facebook o en Instagram, mensajes que decían: el antibiótico no cura el COVID. No permitas que tu médico te recete antibióticos para COVID. Si te están recetando antibióticos para tratar el COVID, busca otro médico. Tu médico no sabe. Y decías, ay, sí, pero no. O sea, sí es cierto que el antibiótico no cura el COVID, pero consideremos que hay 3 a 4% de los pacientes coinfectados con una bacteria. Entonces, si yo tengo a un paciente con COVID, pero que me está demostrando una evolución tórpida, que tiene bandas o un porcentaje elevado de una biometría hemática, tengo que pensar que ya se coinfectó, que tiene COVID más micoplasma, COVID más neumococo, COVID más estenotrofomonas, COVID más pseudomonas, COVID más, tengo que pensar que es COVID más algo. Y a ese paciente sí le voy a dejar antibiótico. Entonces, correcto que el antibiótico no cura el COVID, pero incorrecto el decir que ningún COVID va a tener antibiótico. Bueno, hay un síndrome de inflamación multisistémica y en el paciente pediátrico vimos muchas veces algo que se llama enfermedad de Kawasaki. ¿Tú sabes, Ana Paula, lo que es el Kawasaki? No es una moto. Tengo entendido que es una enfermedad autoinmune. ¿Sí? ¿Qué más? Y que produce, bueno, recuerdo que podemos encontrar a los niños como con petequias y tipo conjuntivitis o los ojos muy rojos. Y en general, pues ataca lo que vienen siendo los vasos. Ajá. Ok, muy bien. ¿Se acuerdan que algo lo llegamos a mencionar también por encimita en Las enfermedades exantemáticas? Exantemáticas. Entonces decíamos que casi siempre el Kawasaki aparece alrededor de 15 días después de haber tenido una infección viral. Entonces decíamos, la gente puede haber tenido una infección por algún virus
ese virus desencadenar una respuesta inflamatoria y 15 días después de haber tenido esa respuesta inflamatoria, yo tengo una respuesta autoinmune, casi siempre manifestándose como vasculitis. Entonces sí, como dice su compañero en el chat, es una vasculitis autoinmune, ¿sí? Entonces, eso llegamos a ver mucho en el paciente pediátrico, vasculitis autoinmune. A ver, ya me perdí. Ahí está. Y casi siempre de 2 a 3 semanas después de haber tenido COVID. Bueno, ¿qué pasa con los niños? Los niños tienen un sistema inmune inmaduro. El SARS-CoV-2 va a tener respuestas aberrantes a la liberación de interferón. Son reconocidas por otras células epiteliales que desencadenan la respuesta a citocinas, como interleucina 6, IP10, MIP1 alfa, MIP1 beta, un circuito proinflamatorio de la tormenta de citocinas. Pacientes mayores de 60 años tienen un microambiente pulmonar envejecido. Este va a producir una respuesta inmune disfuncional con una mayor activación de células dendríticas y linfocitos T. Los niños, aunque tengan títulos virales altos, no producen enfermedad grave porque no tienen tormenta de citocinas. El adulto mayor, aunque tenga poca cantidad de carga viral, va a producir enfermedad grave porque tiene ya un epitelio respiratorio envejecido que sí te da una tormenta de citocinas. Entonces, como decíamos al principio, la gravedad de la enfermedad depende principalmente de los factores predisponentes que tú tengas para la inflamación y de la cantidad de virus que ingieras. Entonces, ahí es donde me hace diferencia el cubrebocas, en la cantidad de virus que ingiero. Bueno, entonces, debido a todo esto que hemos platicado, nos damos cuenta que esto no únicamente da manifestaciones pulmonares, también va a dar cardiovasculares, neurológicas, renales, gastrointestinales, hepáticas y neurológicas. Vamos a empezar a ver artículos que describían qué cantidad de pacientes nosotros teníamos con coinfecciones, por ejemplo. Este es un estudio de los que salieron en China, este es del 14 de febrero del 20, donde hablaba de 20 pacientes pediátricos hospitalizados, confirmados por PCR de hisopado nasofaringio, 65% tuvieron convivencia con un caso confirmado de la enfermedad. El síntoma más común fue la tos en 65% de los casos. El segundo fue fiebre en 60% de los casos. Hubo procalcitonina elevada en el 80%. Y fíjense bien, coinfección viral o bacteriana, 40%. Entonces, no confundamos las cosas. Cuando un médico te deja antibiótico para un paciente con COVID, no está pensando que el antibiótico va a curar el COVID. Probablemente esté pensando que tiene a este tipo de paciente, que pertenece al grupo de los pacientes con coinfecciones bacterianas. Bueno, el filtro, eso que dicen, regresan los conciertos. Vengan, se va a ver un concierto con todas las medidas de bioseguridad y ponen a un policía a tomarte la temperatura en la mano. Fíjense bien, 60% de las veces había fiebre, pero 40% de las veces que alguien tiene COVID no tiene fiebre. Bueno, siguiente caso. Diferentes puntos respecto a los adultos. Dice, historia de contacto con alguien positivo. 65% de las veces tuvieron contacto positivo, ¿sí? O sea, la mayoría de las veces que una persona tuvo sintomatología, existía la referencia de que alguien o sospechaban de alguien que los había contagiado o habían acudido a algún lugar en donde era fácil que los contagiaran. En este artículo, diferente al otro, aquí te dice fiebre 60%, tos 65%. Déjame ver si... Otros hallazgos.
Estertores. A ver. Estertores, 15%. Tiraje intercostal, 5%. Cianosis, 5%. Estancia intrahospitalaria promedio, alrededor de 13 días. Coinfección en hospitalizados, 40%. ¿Qué hospitalizados tenían menos cantidad de coinfecciones? Los que tenían esquema de vacunación completo. Y aquí, si ustedes se fijan, vamos enlazando temas anteriores. Entonces, el que yo tenga un paciente con COVID, importa mucho si ese paciente tenía vacunas o no. Porque si yo no lo tenía vacunado, por ejemplo, contra neumococo, es muy probable que tenga una coinfección por neumococo. Y, a ver, aquí nos vamos a quedar porque tengo que desconectarme ya. ¿Me recuerdan, por favor, que nos quedamos en los hallazgos tomográficos? Esto es bien importante porque ustedes no saben leer tomografías. Entonces, les voy a enseñar un par de tomografías pulmonares para que ustedes vean la diferencia